¿Qué tal, amigos de Educarte Fiscal? Me da mucho gusto darles la bienvenida a su programa, y también me da mucho gusto, como siempre, estar acompañado de mi amigo y compañero Alejandro Valdés. ¿Cómo estás, Ale? Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes, acompañándolos como cada semana, tratando temas que seguramente esperemos que así sea para ustedes, temas de interés. Sí, claro que sí. También aprovecho para mandarle un saludo a nuestra amiga y compañera, la maestra, perdón, la maestra, Ana se me fue su Ramírez. nombre, perdónenme. Lo que pasa es que estoy aquí leyendo, sí, a Anita también me da, mandarle un abrazo, también tiene mucho trabajo. Y bien, el día de hoy tenemos un tema bastante relevante. Sé que también varios dirán ya bastante trillado, pero tenemos algunas implicaciones importantes por ver en el manejo del CFDI 4.0. Y precisamente partiendo de este tema, Alex, primero que nada, pues tenemos que entender que el 29 del Código Fiscal de la Federación nos dice algunas implicaciones o condicionantes que tienen que llevar los CFDIs, y nos manda muy específico al 29A del Código Fiscal de la Federación, que nos dice cuáles son los requisitos para que sea viable la emisión de un CFDI. Recordemos que para 2023 existe la obligación de la forma 4.0 de la emisión de los comprobantes fiscales digitales por Internet, ¿no, Alejandro? Sí, efectivamente, Luis, tenemos esta importante implicación y debemos de recordar que el eje rector que pretende establecer el SAT es precisamente tomar la información que nosotros estamos precargando con el día a día, con el desarrollo de nuestras operaciones, con el CFDI. CFDI de ingresos, CFDI de egresos, CFDI de nómina, CFDI con complemento educativo, con complemento carta aporte. Entonces, tenemos cambios importantes en donde de nómina, por supuesto, donde la autoridad, mediante el anexo 20 que nos dio a conocer, nos indica cómo debemos de llenar esos CFDIs, ya que de ahí va a tomar la información que actualmente ya se encuentra precargada en las declaraciones mensuales y en las declaraciones anuales. Es importante, pues, conocer cuáles son estos cambios, porque hay información que el SAT ya está validando, que en la versión 3.3 no lo hacía y ahorita ya lo está haciendo. Así que trataremos de tocar punto por punto en lo que consideramos más importante y relevante en los cambios de la facturación nueva 4.0. Y digo nueva porque evidentemente en el periodo actual en el que estamos viviendo ya es obligatorio. Recordemos que ya lo era, pero había un periodo de convivencia en el cual la autoridad nos decía: ok, contribuyente, no te preocupes si no sabes llenar la facturación en el sistema 4.0, vas a poder seguir utilizando la 3.3, pero ese periodo de convivencia ya terminó. De ahí pues que ahorita todos los contribuyentes estemos sufriendo porque pensaríamos, Luis, no sé cuál sea tu pensar, que cualquier persona puede elaborar una factura. Digo, factura en el término que coloquial que conocemos, ¿no? Evidentemente sabemos que estamos hablando de un CFDI. Cuando yo les digo a mis clientes, cuando tú veas CFDI, estás hablando de una factura, pero esa factura ahora cumple con nuevos requisitos que todos vienen asentados en la constancia de situación fiscal de cada contribuyente, la cual, como todos sabemos, se convirtió en un verdadero problema porque necesitaban las empresas empleadoras solicitarle dicha constancia a sus trabajadores y se hacían filas interminables en las oficinas del SAT, y si queríamos conseguir una cita, pues sencillamente no había manera de conseguir una cita, ¿no? Entonces, la autoridad puso otros mecanismos alternativos para que podamos obtener dicha información. Pero bueno, Luis, ¿qué te parece? Pues si vamos empezando, ¿cuáles Sí, son así estos es. cambios Mira, primero necesarios? hay que puntualizar un poco, digo, relativo a la parte de lo que comentabas, ¿no? Ya sabemos que PUE, pago en una sola exhibición; PPD, pago en parcialidades o diferido, que va pegado con su complemento de pago, y obviamente este es el primer parte importante que queremos tomar en cuenta. El PPD
es el aviso a la autoridad de que estamos realizando una actividad, cualquiera que ésta sea. Cuando nosotros hacemos un complemento o nos hacen un complemento de pago, ¿cuál es la importancia? Que entre dentro del periodo establecido que nos marca el 29A del Código Fiscal de la Federación, que es dentro del periodo. ¿Cuál es el periodo? Del 1 al 30 o 31 del mes. ¿Cuál es lo importante aquí? También sabemos nosotros que tenemos hasta 5 días posteriores para emitir los complementos de pago en el mes siguiente. ¿Qué quiere decir esto? Y siempre lo he dicho, muchas veces lo comento con mis clientes. Oye, tú tienes que hacer tus PPD del periodo, ¿sale? Tus complementos, oye, me pagan el día 1 de mayo, por ejemplo. Bueno, pues trata de hacerlos lo más pronto posible. No te esperes hasta el 5 de junio. Si bien tenemos una facilidad de presentarlas el 5 de junio, ya comentó el maestro Alejandro, están precargadas. Entonces, en el momento que nosotros no lo emitimos en tiempo y forma, estamos desligando ese ingreso del periodo. Y obviamente como el CFDI pertenece a otro mes, el portal me lo va a ver el siguiente mes, no en el periodo que corresponde. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación? El complemento de pago emítanlo en el día, a más tardar el día siguiente. Los únicos complementos de pago que yo tengo que tener pendientes por emitir son a lo mejor los del último día. ¿Y esto derivado de qué? Oye, Alejandro, ya son las 7 de la noche de hoy, 1 de mayo, por decirlo, 30 de abril, perdón, por decir algo. Y yo ya ni siquiera estoy en la oficina. Ahorita me avisaron que está cayendo el pago, que me están haciendo la transferencia en SPAY. Pero yo ya no voy a regresar para hacerte tu CFDI. Pero regreso mañana. Oye, que mañana es sábado. No trabajo mañana. Oye, pasado mañana es domingo. Tampoco vengo a la oficina, no tengo acceso a la computadora. Vengo hasta el día lunes. Bueno, pues tenemos prácticamente 3 días que son las 72 horas. Recordemos que son 5 días naturales. No se esperen como recomendación, no se esperen hasta los 5 días naturales. Yo siempre digo, si tenemos esta facultad del tercer día, regresarme a través del portal, porque recordemos que cuando nosotros hacemos una factura directamente en el portal del SAT, en donde viene la fecha del comprobante, nosotros podemos manipular de manera manual, válgame la redundancia, de forma manual podemos hacer la modificación de la fecha. Entonces, si tengo la opción de hacer la modificación a la fecha hasta 72 horas, pues obviamente me puedo regresar a la fecha 30 de abril a pesar de que sea 3 de mayo. Entonces, siempre yo les recomiendo a mis clientes, no te esperes hasta el siguiente mes, no te esperes hasta el 5.º día, no te esperes todo el mes a emitir tus complementos hasta los 5 días posteriores. Si tenemos la oportunidad de hacerlos en el mismo periodo, hagámoslo. ¿Para qué? Para que vaya cuadrando. Recordemos que la autoridad precisamente está haciendo revisiones profundas derivadas de los CFDIs que nosotros mismos alimentamos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros mismos le damos esa información que la autoridad considera como efectivamente cobrada. Entonces, si nosotros no lo hacemos precisamente en el periodo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Siempre vamos a tener diferencias. Le vamos a decir, oye autoridad, yo cobré 1,000,000 de pesos. Mira, tengo 500,000 pesos en PUE y 500,000 pesos en PPD. Pero la autoridad revisa y dice, a ver, espérate Luis, sí tienes 500,000 pesos en PUE, pero tienes 700,000 pesos en PPD. Realmente tú cobraste 1,200,000. No, espérate, es que esos 200 no pertenecen a este mes, pertenecen al mes anterior porque no los emití cuando correspondía. Esa es la diferencia que necesitamos que entiendan precisamente, que se entienda de manera general. Y lo que comenta el maestro Alejandro, ya no cualquier persona está facultada para realizar el CFDI. ¿Por qué? Por todo este tipo de detalles que nosotros podemos hacer por la simple mala emisión de un CFDI, y apenas estamos hablando del complemento. Por una simple mala emisión de un CFDI de complemento de pago, que la autoridad tenga facultades de revisión. ¿No, Alejandro? Sí, no, es importantísima tu recomendación, Luis. Evidentemente, yo parto de la misma premisa. Nosotros como contadores, lo que queremos de alguna manera es simplificarnos nuestro trabajo, ¿no? Nosotros sabemos que la autoridad está mediante sus algoritmos, en la cual el nuevo método de fiscalización es, tú emitiste CFDIs por 1,000,000 de pesos, yo autoridad debo de entender que debe de haber 1,000,000 de pesos que tú presentaste en tu declaración.
con las variaciones que tú acabas de comentar, evidentemente vamos a tener diferencias. Y eso lo que va a acarrear es que la autoridad nos las va a observar y nos va a mandar revisiones profundas y nos va a decir, a ver, aclárame de dónde son estos ingresos porque a mí no me coinciden. Entonces yo parto de la misma premisa y les sugiero a mis clientes, todo lo que vas a facturar, hazlo dentro del periodo para que no tengamos posteriores revisiones en las cuales tengamos que invertir tiempo, dinero y esfuerzo para poder solventarlas. Entonces, sí, es una importante recomendación, la cual yo también comparto. Uno de los principales cambios que ahorita la autoridad ya está validando es precisamente el código postal del receptor, que no es el único, es el más importante porque es el primero que aparece o el primero que tal vez debemos de llenar, Sí, ¿no? Pero no es solamente, hay programas, como bien lo mencionó Luis, el programa gratuito del SAT nos permite elaborar el CFDI versión 4.0. Y de una forma yo quisiera sugerir o quisiera pensar que es inocente, entre paréntesis, tramposa, la autoridad todavía nos tiene habilitada emitir facturas en la versión así 3.3, es. cuando ya es obligatorio la A ver, ahí 4.0, ¿no? O Alex, sea, la incluyendo primera pregunta PAC. que yo te haría, imaginemos como cliente, ¿no? Porque me llegó a pasar, me dice un cliente, oye, ¿sabes qué? Mándame el CFDI de tal persona, pero en la constancia de esta persona era sueldos y salarios, ¿sale? ¿Qué pasa automáticamente cuando manejamos sueldos y salarios en la 4.0? No te va a dejar presentarla. ¿Por qué? Porque no te sirve la factura como tal, ¿sale? Y le digo, no se puede, tiene que actualizar su constancia. Oye, pero es que ya no se puede en el portal. Pues no, efectivamente, si no tienes firma, soy sueldos y salarios, no tenía firma esta persona, no puedes actualizar tu constancia. Entonces, emítamela en el 3.3. Y le digo, ¿estás seguro que se emite en el 3.3? Me dice, sí, porque él necesita su factura y yo se la tengo que dar. Pues sí, pero tu obligación es emitirla en 4.0, no en 3.3. Y él aferrado a que se le hiciera en 3.3 porque necesitaba darle la factura a su cliente. ¿Qué mencionarías tú en este sentido, Alex? Mira, es un caso por el que ya Ajá. pasamos, porque lo primero que te dicen es que el mes pasado sí me la Ujú. hicieron, es que en enero sí me la hicieron, es que hace 3 meses sí me la hicieron, y tienes que entrar a explicarle, no a tu cliente, sino al cliente de tu Ajá. cliente, la razón por el cual no la puedes emitir. Le empiezo a decirle, en la versión 4.0 va a ser varios amarres, varias sí, propiamente amarres, en el sentido de que un régimen de sueldos y salarios no está facultado para hacer ningún tipo de deducción por alguna operación que realice. Si bien podrá hacer las deducciones personales en su declaración anual, no así, no bien así le va a poder servir una factura de gasolina, por ejemplo, o una factura de mantenimiento del automóvil, o una factura cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de bien que esté adquiriendo. Entonces, esos son los amarres que la autoridad está haciendo en el sentido de que no, 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 ya no me vas a poder hacer facturas. Primero, si el domicilio no corresponde a la constancia de situación fiscal. ¿Y el domicilio de dónde lo obtenemos? De la constancia. Ahora lo que tú mencionas, el régimen en el que está tributando el contribuyente, porque luego, por ejemplo, lo que te iba a mencionar es que hay PACs que están mucho más actualizados que la Sí. página del SAT y ya no te permite facturar en la versión 3.3. Ellos se entienden, al igual que nosotros, que si ya es obligatorio, si el periodo de convivencia ya concluyó, pues ya no podemos evitar emitir facturas en la versión 3.3, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos conlleva? Te pongo un ejemplo. Me llegan constancias donde dicen, soy reciclo y aparte soy sueldos y salarios. Entonces, con mi cliente, al darlo de alta en su plataforma para emitir CFDIs, pues le pone sueldos y salarios y ¿qué crees? Que no puedes emitir la factura. Tienes que ponerle el otro régimen en el cual está tributando. Entonces, ya tenemos tres amarres. Primero, el código postal del domicilio fiscal. Segundo, el régimen en el que está tributando nuestro cliente, porque antes, mira, me imagino una empresa que se dedica a distribuir cualquier tipo de producto.
Los choferes que manejan el equipo de transporte, que son los que generalmente piden una factura para comprar algún tipo de refacción, ni siquiera tienen el conocimiento de en qué régimen está tributando la empresa para la cual están trabajando. Sí, cierto. Y ahora es necesario que tengan ellos su constancia de situación fiscal para que la puedan proporcionar. Entonces, tenemos datos como los que estamos mencionando, los cuales son importantes tener en cuenta para elaborar el correcto CFDI. Y hay más, ¿eh? Tengo el caso de contribuyentes donde me marca error en la razón social del emisor. Sí, sí, Escúchalo, sí. del emisor, no del receptor. O sea, quiere decir que aquellos contribuyentes que tienen una diferencia por nombre, te puedo poner un ejemplo de Núñez, la ñ en algunas constancias aparece como ñ y en otras Ujú. no. Entonces, ahí ya tenemos que el amarre que está haciendo mediante los logaritmos el SAT, dice, el emisor no me corresponde a los datos asentados en la constancia de situación fiscal. Entonces, tenemos que estar atentos de que hay muchos datos a validar que si están por alguna razón diferentes a la constancia, no nos va a ser posible emitir el CFDI, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, ahí es donde cobra vital importancia nuestra constancia de situación fiscal. Como bien comenta el maestro Alejandro, el domicilio fiscal. También tenemos un programa de Educarte Fiscal en donde platicamos específicamente del 10 del Código Fiscal de la Federación, las implicaciones que conllevan no estar bien actualizado con su domicilio fiscal. Ahora es una más. ¿Sabes qué? Si no está actualizado tu domicilio fiscal, ¿qué crees? Que no puedes realizar tu CFDI. Oye, no va a ser deducible el CFDI. Es más, ya lo decía el maestro Alejandro, es imposible la emisión. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos en un momento. No se vayan, por favor, volvemos. Ya cumples con tus obligaciones de identificar al beneficiario controlador de tu empresa. Vamos a tener nuevamente el taller de manual de beneficiario controlador. Es muy importante que lo tomes para evitar las contingencias de multas que son altísimas. Como sabes, las disposiciones de carácter general establecen la obligación de contar con un manual de cumplimiento para el beneficiario controlador como parte de la contabilidad y también tenerlo a disposición del SAT y que identifiques los expedientes de tus beneficiarios controladores, o sea, los que tienen más de 15% de las acciones. Este taller va dirigido a las empresas y sociedades con socios o accionistas que requieren cumplir con estas obligaciones y el temario es muy práctico. Revisaremos la exposición de motivos de la reforma al código, el análisis de las disposiciones y las sanciones por incumplimiento. Después ya entramos a los machotes, digamos, ¿no? A documentos que nos pueden ser útiles para que nosotros cumplamos con la obligación. El acta de consejo de administración para designar al responsable de cumplir las obligaciones de beneficiario controlador. La carta de aceptación del cargo. El manual del cumplimiento del beneficiario controlador, en donde tenemos que ver cómo identificar al beneficiario, cómo se crea el expediente, cuál es la cadena de titularidad o la cadena de control en su caso. Y revisamos formatos de datos y documentación a adjuntar en el expediente de cada beneficiario controlador. Para quienes gustan del chismecito fiscal, ahora estamos en Spotify. No te pierdas ninguno de nuestros podcasts. Búscanos como IMEFI TV. El reparto de utilidades entre los trabajadores deberá realizarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el ISR anual. ¿Ya sabes cómo se calcula y se reparte? ¿Y cuál es el tratamiento fiscal que aplica? IMEFI trae para ti el curso Reparto y Tratamiento Fiscal de la PTU. Este curso será muy práctico y estaremos viendo un caso utilizando calculadora de Excel que te servirá para su comprensión. Algunos temas a revisar son sujetos obligados al reparto, personas exclusivas del reparto, límites de reparto, retención de ISR y procedimiento opcional, timbrado del CFDI.
entre otros. No lo pienses más y comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 55 81 54 74 37 o mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx. Y recuerda que en IMEFI te capacitas con los mejores. Estamos de vuelta, amigos de Educarte Fiscal. Precisamente estamos todavía tomando en cuenta las implicaciones que existen por el manejo o mal manejo del CFDI en la versión 4.0. Y bien, siguiendo con este tema, también quisiera comentar la parte importante en la que todavía, a pesar de que sabemos que el CFDI de egreso solo se debe ocupar sí o sí cuando existen devoluciones, descuentos y bonificaciones por el manejo como tal de las mercancías, todavía existen en la actualidad algunas personas que realizan este tipo de CFDI con la intención de cancelar un CFDI, o sea, darle un efecto nulo. Y se los voy a manejar de manera muy específica. A mí me ha pasado muchas veces y todavía en la actualidad con grupo, una empresa muy grande, ya iba a decir la marca, una empresa muy grande de un supermercado, el cual, por ejemplo, me llegó a pasar, se compra un teléfono. Este teléfono nosotros lo tratamos de facturar con el ticket mediante la plataforma que maneja este centro y me dice que no es posible realizarlo. Se vuelve a intentar, pasa ahora sí y ya aparentemente ya está emitido el CFDI. Cuando reviso a final de mes, resulta que cuando hice yo el proceso de la emisión del CFDI, el primero que me marcó error, me lo marcó como un egreso. Entonces, cuando me marcó el bueno y me lo dio como positivo, me lo marca como un ingreso. Pero obviamente al tener un ingreso y un egreso, obviamente se nulifican. Entonces, a mi contabilidad, obviamente, en este caso a la del cliente, pues le afectaba de manera directa porque no podía ser deducible un teléfono el cual sí iba a ocupar como tal para su trabajo y era 100% deducible. Y era un buen equipo. Entonces, ¿qué fue lo que tuve que hacer? Asistir precisamente a este centro y decirles, miren, tengo esto y tengo esto. Me tuvieron que volver a emitir el CFDI. En este caso fue un error de plataforma, pero sí me ha llegado a tocar a ver algunos clientes en el que dicen, no, ¿sabes qué? Nada más hazle un egreso sobre ese CFDI por el 100%. Reitero, el manejo de los CFDIs de egreso solo es por bonificación, descuento y devolución de mercancías, no con el efecto de cancelación. Recordemos que para la forma de cancelación existen 4 formas, tenemos que darle sustituir, emisión por error y demás para poder realizar la cancelación y la debida autorización por parte del cliente sin que pasen las 72 horas. De lo contrario, se le llamaría una afirmativa ficta donde el cliente, a pesar de no darle el visto bueno de la cancelación, nosotros la podríamos cancelar. ¿No es así, Alejandro? Sí, efectivamente, Luis. Como bien lo mencionamos al principio del programa, pensaríamos o la lógica nos indicaría que aritméticamente un ingreso se cancela con una nota de crédito. Y hace años esa era la práctica común de las empresas. Ahora ya no es así y debemos de desechar ese tipo de ideas que ya quedaron, pues digamos que obsoletas, ¿no? Yo considero que una persona que se dedique y que sea facturista, si así pudiéramos darle ese nombre, debe de tener conocimiento del anexo 20, porque el anexo 20 es el instructivo en el cual nos indica cómo debemos elaborar un CFDI, cómo debemos proceder para si lo que queremos es cancelar un CFDI, el cual, como bien lo mencionas, tiene que ser por sustitución. Entonces, eso nos conlleva a pensar que no cualquier persona puede elaborar una factura simplemente por el hecho de que sabe llenar los campitos, Así ¿no? es. Y es lo que decimos generalmente, oye, es que cada cuadrito que tengo que llenar recibe el nombre de nodo. Ya si simplemente el pack que tú contrataste te dice el nodo campo global debe existir cuando haces facturas a público en general, ya cuando nos dicen la palabra nodo, dicen de qué estamos hablando, ¿no? Para mí un megabyte y una mega hamburguesa es casi lo mismo, ¿no? Entonces, nos conlleva a investigar, a capacitar a las personas que están elaborando los CFDIs para que no tengamos problemas posteriores. Y yo me atrevería a decir, Luis, en el ejemplo que tú mencionaste, oye,
elaboro la nota de crédito y para efecto aritmético, pues queda en cero el efecto, ¿no? Pero ¿qué crees? Las notas de crédito no se deducen de los ingresos, es una deducción hasta la Anual. declaración anual. Entonces, cuando la gente dice, es que hice una factura por 50,000 pesos, que ya me genera tal vez un impuesto importante, a lo mejor para el flujo de efectivo del contribuyente, hago una nota de crédito y la quiero deducir y cuando lleno la declaración en la plataforma, ya está precargado los 50,000 pesos. Entonces dices, ¿por qué diablo me los está precargando? Si yo cancelé la factura con una nota de crédito, porque evidentemente esa deducción la tendrás que tomar en cuenta hasta la deducción anual, ¿no? Otro nodo, otro cuadrito, pues, que debemos de llenar y que no estaba en la versión 3.3 y que ahora ya debemos de anotarlo, es que a cada producto que estemos enajenando, le debemos de anotar si es objeto del impuesto o no es objeto del impuesto. ¿Y cuál es la implicación? Si nosotros le ponemos no es objeto de impuesto, ¿qué crees? La factura te va a salir sin IVA y tú se la vas a querer poner y se lo vas a querer adicionar y no va a haber manera e incluso, repito, esto va a variar dependiendo cada pack que cada contribuyente tenga Sí, contratado, y pero hay packs muy amigables que te dicen, perdón Luis, termino, que te dicen exactamente cuál es el nodo que te está haciendo falta. O te dicen, no puede existir el nodo IVA porque no tienes habilitado el nodo mamá, digámoslo así, el nodo madre, que indica si sí es sujeto o no de impuesto, ¿no? Entonces, lo que yo hago con mis clientes es decir, a ver, tú te dedicas, lo que tú haces es vender servicios educativos y tienes registro ante la SEP. La ley del IVA es muy clara y dice no se cobrará el impuesto por estos conceptos. Entonces, en ese caso se deberá notar, no es objeto de impuesto a cada producto que estemos facturando. Entonces, ese es un cambio nuevo porque tampoco debíamos ni estábamos obligados a llenarlo en la versión sí, 3.3. así Luis. es, Alex. Y precisamente complementando un poco lo que comentabas del objeto de impuesto, recordemos que en el 2022 se hizo una modificación al 4 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, donde precisamente entra esta parte y dice, hay cosas que son objeto y se le aplica un no objeto a la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Recordemos que el no objeto solo lo ocupaba la Ley del Impuesto sobre la Renta. A partir del 2022 aplica el no objeto y precisamente se ve ahora vislumbrado precisamente en los FDIs 4.0. Entonces, importante que tomemos en cuenta de dónde emana precisamente esto del no objeto. Aunado a esto, también tenemos un nuevo nodo, como bien lo comenta el maestro Alejandro, que nos precisa la exportación. En el 3.3 no lo teníamos que llenar como tal, ahora en el 4.0 sí. Si va a ser una exportación, si es motivo de exportación, en caso de que sí, si va a ser temporal o va a ser permanente. Entonces, si ustedes van analizando poco a poco qué es lo que está haciendo la autoridad con el 4.0, está amarrando todas las posibilidades que tiene, tanto del cliente como del proveedor del servicio o de la cosa. Entonces, oye, primero necesito que el proveedor esté bien dado de alta con un régimen que sí esté establecido, con su nombre o razón social que es, para cuando se lo emite a una persona física o moral, esta también tiene que tener las mismas condicionantes bien dadas de alta, con un efectivo domicilio fiscal, con un efectivo régimen en el que esté dado de alta y que le puedan subsanar precisamente como deducciones. Partiéndote de todo esto, tú me tienes que decir si es objeto o no es objeto del impuesto, si se va a exportar o no se va a exportar este tipo de servicio o mercancía. Y también muy importante, también lo comentaba el maestro Alejandro cuando platicábamos de periodicidad en el CFDI global. Recordemos que cuando nosotros hacíamos nuestro CFDI global para RIF o RECICO en este estricto sentido, no nos pedía una periodicidad como tal. Ahora para la 4.0 sí nos le exige y nos dice, ya sea de manera
manera mensual o de manera anual. Entonces también es importante que lo tomemos en cuenta. Recordemos que nosotros como Recico tenemos la obligación de realizar nuestro CFDI global desglosado del IVA, recuerdo a la resolución miscelánea fiscal que nos especifica, el IVA es totalmente independiente, y esto es algo que también tenemos que tomar en cuenta con los clientes. Los clientes normalmente piensan que si cobran 1,000 pesos más el IVA, están cobrando 1,160 y que su ingreso fue de 1,160. Aquí es muy específico, si es objeto o no es objeto, si es parte gravable o no es parte gravable, se le puede realizar como tal la separación del impuesto, ¿no, Alejandro? Sí, sí, por supuesto, Luis. Otro cambio importante que no quiero dejar pasar, por muy vano que pudiera parecer, porque me ha tocado en la práctica, es precisamente que en la razón social del receptor se le va a eliminar el régimen de capital. Antes elaborábamos un CFDI con el patito feliz SADCB. Ahora, si la queremos emitir en 4.0, nos va a marcar un error porque nos va a decir que el RF, que la razón social no se encuentra en la base de datos del SAT. ¿Por qué razón? Porque debemos de eliminar el régimen de capital, que en este caso será SADCB, será solamente la tablita feliz sin SADCB o sin SDRL o sin AC, sin SC. Todo lo que sea régimen de capital debemos de excluirlo. Y puntualizando, la denominación de la razón social debe de ser exactamente igual a la que está en la constancia de situación fiscal. Y cuando digo exactamente, no estoy Exagerando, es literal. divagando, no lo estoy tomando a la ligera. Tengo el caso de un cliente que la razón social venía entre comillas y no podía emitir el CFDI porque no tenía las comillas. Entonces, cuando digo que debe de ser exactamente igual, tiene que ser letra, acento, puntuación, incluyendo el número de espacios, Luis. Así es. Incluyendo, o sea, lo que pudiera ser algo chusco, que cuando se fue a registrar la empresa, el contribuyente al SAT y le pusieron la tablita feliz SADCB y entre la tablita y feliz le pusieron doble espacio, y tú nada más pones un espacio, entonces, ¿qué crees? Tampoco te lo reconoce. Entonces tenemos que ser con las antenitas muy alertas y darnos cuenta de cuál es el posible error, ¿no? Porque evidentemente un contribuyente no hace solamente una factura, hace muchas, y lo que quiere es seguir avanzando con el trabajo, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles que no vienen ni en la ley, ni en la resolución, ni en el anexo 20, tenemos que estar también investigando, a ver, cuántos espacios tienes entre esta letra y esta letra, porque no me permite, me dice que no está, ya está todo igual. Entonces, un caso así me tocó con un cliente, cuando me dijeron, ¿qué cree, contador? Le puse doble espacio y así pasó. Es que no me había dado cuenta que tenía doble espacio y no nada más. Entonces, fíjate Luis, a qué grado estamos llegando. Entiendo que la autoridad tiene toda la intención de fiscalizar y automatizar la información, porque evidentemente la fiscalización que está efectuando, pues es funcional, ¿no? Lo vemos en los datos recaudatorios, donde lo que las arcas recaudan, lo que el gobierno recauda de los contribuyentes, pues son cantidades que se van incrementando y no al revés. Pero pues sí que nos den un respiro, ¿no? Que nos digan qué hacer, que nos pongan citas, que nos pongan plataformas que funcionan. Debiéramos de hacer un programa, Luis, de todos aquellos problemas técnicos a los que debemos de enfrentarnos cuando pareciera chusco que dice la plataforma del SAT está fallando. No importa en qué momento lo leas. O pasó el día de ayer, Alejandro, el pasado 17 de abril. Si no mal recuerdo, tratábamos de entrar al aplicativo para presentar declaración anual y te decía error. A mí me pasó que mi asistente y su servidor entré en la declaración de una persona física y una persona moral, y cuando dije, ya me cambiaron la contraseña. Empiezo a ver en diferentes navegadores, empiezo a revisar 3, 4 clientes y no era constante. Y sí, como bien dice el maestro Alejandro, sería muy buen programa. Los errores más... todavía, Alejandro, ¿qué es lo peor del caso? Recibió precisamente el SAT un reconocimiento por su efectiva plataforma.
cuando realmente Sí, caray. nosotros que estamos inmiscuidos en este sistema, realmente sabemos que de bueno no tiene nada, se les ocurre hacer modificaciones. Recordemos, para las personas morales, el día 28 de marzo, ya que estábamos terminando, nos hacen una modificación al flujo de efectivo. Ahorita para las personas físicas en el mes de abril, otro totalmente igual, nos hacen modificaciones, nos cierran la página, pero bueno, como bien dice el maestro Alejandro, hay que revisar. Yo los invito a que lean y relean y vuelvan a leer 29A del Código Fiscal de la Federación, resolución miscelánea 2.7.1.2, 2.7.1.7 y el octavo transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, precisamente, que son los que nos hablan de todo el sistema del CFDI 4.0, Alejandro, ¿no? Sí, efectivamente, Luis. O sea, ese día 17 que mencionas, yo creo que todos lo pasamos como un día negro, no recuerdo en qué día cayó, pero sí, efectivamente, todos estuvimos en contacto con nuestros clientes. Oye, cambiaste la contraseña porque aquí me está marcando error, ¿no? Cuando te das cuenta, no, pues se solucionó un poco después, ¿no? Pero bueno, la intención precisamente de esto es darnos cuenta de que la nueva versión del CFDI 4.0 tiene implicaciones, tiene alcances en el cual la autoridad pretende cuadrar todo al Dios Padre, Dios Hijo Sí, CFDI, en el cual debemos de ser cautos para que hagamos nuestra labor no diría más fácil, pero sí más tranquila, en el sentido de que estamos acorde con lo que tiene el SAT y estamos previniendo que nos lleguen diferencias. Y quiero hacer un comentario rápido. Por ejemplo, antes era muy común que pagáramos, no sé si a ti te tocó, Luis, pagar las liquidaciones del Seguro Social en formatos sí, impresos. Y era un lío hacer los cálculos porque teníamos que hacerlos a mano y en la anotarlos en hojita, la sí. cédula. Llegó el SUA para MS2, no creo que te haya tocado tampoco, pero el SUA que conocemos en la actualidad es para Windows, pero había uno que era para sistema operativo. Y era un problema porque las máquinas ya traían Windows y tú tenías que buscar una que te jalara el MS2 o tenías que saberle cómo aplicarlo en forma diferente para que te Ujú. corriera, ¿no? Pero a lo que quiero llegar es a esto. Nosotros generalmente capturamos nuestras incidencias, hacemos nuestro pago y ya lo enviamos, ¿no? Bueno, pues ahora tenemos que hacer otro paso adicional en el cual es recomendable descargar nuestra EMA y nuestra EVA. Sé que ya me estoy saliendo, perdón, pero solamente es para ejemplificar, para encontrar diferencias, porque sabemos que el IMSS y el Infonavit nos requiere diferencias por pesos y centavos. Entonces, ¿quieres resolverte la vida como contador de tus clientes? Primero haz ese paso para que puedas amarrar las posibles diferencias que pudieran salir, ¿no? Lo mismo tenemos que estar haciendo con nuestras declaraciones para efectos del SAT. Entonces, si nosotros vamos a presentar una declaración, ya sea mensual o anual, evidentemente tenemos que hacer el amarre con el CFDI emitido, porque si nosotros elaboramos un CFDI, como bien lo mencionabas, con PUE, la autoridad dice, esto ya lo cobraron. Pero ¿qué crees? El cliente te juró y te perjuró que te iba a pagar antes de que acabara el mes y no lo hizo. Entonces, estás obligado a cancelar con relación y ponerle PPD para que posteriormente puedas elaborar el complemento de pago. Entonces, son prácticas, Luis, que debemos de ir tomando a efecto de que los números que sean jalados por las plataformas del SAT sean los correctos y no tengamos algún inconveniente de que debamos de pagar algún impuesto sobre la renta de algo que no hemos cobrado, en el caso, por ejemplo, de una persona moral reciclo o de una persona física reciclo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Alejandro. Y digo, puntualizando esto, como bien lo comenta el maestro, el anexo 20 es la base para todo esto, pero existen algunos detalles
que no viene ni en el anexo, ni en el 29, ni en el 29A, ni en la resolución. O sea, por más que manejemos, una cosa, siempre lo hemos comentado aquí, una cosa es la reglamentación, regulación y todo lo que trata de hacer el SAT, y otra muy diferente el aplicativo. En este sentido, el que manda es el aplicativo. Entonces, por muchos cursos que tomemos, por muchas cosas, podemos ver detalles, sí es cierto, pero no hay de otra más que estarse metiendo en el portal, tratar de realizar un CFDI como tal para entender todo esto que les estamos comentando, ¿no? Todas las implicaciones. Y bueno, pues nuevamente por cuestiones de tiempo, como siempre nos pasa. Permíteme, Luis, Sí, Alex. te interrumpo rápido, algo nada más también. Mira, por poner un ejemplo, Ajá. un CFDI por régimen de arrendamientos Ok. debe de incluir la clave Sí. catastral. El CFDI 4.0 te permite generarlo sin anotar la clave catastral. Entonces, es una cuestión de qué dice la ley, qué dice el Código Fiscal de la Federación, en este caso el 29 y el 29A, qué dice el anexo 20 y cómo diablos funciona el Así aplicativo. es. Y ya tratar de hacer un match para poder ver, oye, esto dice la ley, esto dice el anexo, pero, por ejemplo, ahorita el SAT, todavía puedo timbrar facturas en 3.3, aunque no debiera. Entonces, creo que también le hace falta al SAT, pues ponerse a chambear, ¿no? Por ahí dicen que hay muchos, bueno, no, ya no lo voy a decir. Así Ya, déjalo mejor. mejor. Sí, si bien es cierta la autoridad fiscal, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Y digo, para no ahondar más, porque miren, si nosotros nos vamos nodo por nodo, tendríamos que dar un curso de prácticamente 5 horas el maestro Alejandro y yo. Y la intención no es esa, sino de manera general que veamos cuáles son las modificaciones, qué pasa, qué podemos hacer, cómo le podemos realmente modificar, ¿no? En este sentido, ¿cuál es la intención de este pequeño programa? Es que vean las implicaciones obviamente de manera general y que tenemos que tener mucho cuidado. Ya lo comentaba al inicio del programa el maestro Alejandro. No es una persona que nada más se siente a facturar porque sí. Realmente tiene que ser una persona ya capacitada y que previamente sepa qué es un complemento, qué es un PUE, qué es un egreso, qué es un ingreso, cuál es el de nómina, la parte de las retenciones, los nodos, el objeto, no objeto. Entonces, obviamente, a mí en alguna empresa, por ejemplo, me pasaba mucho que por la misma rotación de personal, a veces no contrataban a personas del rango administrativo, sino que contrataban a cualquier persona. En este sentido, en alguna empresa me tocó que contrataron a una pedagoga. Y sin menospreciar, al contrario, es muy bonita labor. De hecho, como ustedes saben, yo también soy docente. Y esta persona era 100% pedagoga. Y obviamente cuando tú le decías, emite un CFDI, se quedaba, es obvio, ¿no? No sabía que era un CFDI, pero es un PUE. Oye, pero es un PEP. No tenía ni la más remota idea. ¿A qué quiero llegar con esto? Pues obviamente si nosotros nos dedicamos a la parte de facturación, si estamos inmiscuidos en esto, pues obviamente tenemos que tener un preámbulo a todo lo que significa, qué es, cómo corresponde, qué aplica. Entonces, es lo que decía Alejandro, ya no puede ser nada más una persona que le digan facturista y siéntate y haz la factura. Tiene algunas implicaciones ahora el 4.0 y también alguna otra persona me comentaba la semana pasada, oye, cuando salga este gobierno, ¿vamos a regresar a como estábamos antes? Tampoco. Me decía, sin REPSE, sin 4.0, sin el reciclo. O sea, las personas todavía piensan que por el cambio de gobierno vamos a regresar a lo que estábamos antes. No, esto llegó para quedarse y esto al contrario, va a haber modificaciones en las cuales se busque aún mayor fiscalización. Como bien sabemos, la autoridad fiscal lo que busca es un aumento en los ingresos por parte de la ley, por parte de la federación, perdón. Obviamente mediante la ley de ingresos de la federación, pero todas las implicaciones que llevan son las modificaciones que se realizan aquí y ya no nada más aquí, sino en resolución y en los FDIs. Y bueno, por cuestiones de tiempo, Alejandro, nos tenemos que despedir nuevamente de esta emisión. No sé, algunos comentarios mayores y últimos que nos quieras dar sobre el tema, Alex. Pues creo que hemos abordado los temas que consideramos de mayor importancia. No me restaría más que agradecerles su presencia y esperamos seguir contando con su valiosa, pues con sus comentarios, con las recomendaciones que nos indiquen qué es lo que desean
de lo que hablemos y estamos aquí para servirles con el mejor ánimo de sumar. Mi nombre es Alejandro Valdés Ledesma, me encuentran en alejandrovaldez@valdesiasoc.com. Y hasta la próxima, Luis, te mando un abrazo, amigo, y un saludo fraternal a nuestra colega y amiga Ana Ramírez. Muchas gracias, Alex. Pues un abrazo de vuelta y pues no me resta más que agradecerles de igual manera el que hayan estado en esta nueva emisión de Educarte Fiscal. Su amigo Luis Alberto Morales Sosa les manda un cordial saludo y me encuentran en contacto @contabilidadfiscal.net. Nos vemos el próximo programa. Hasta luego.